SER Podcast. SER Historia, Cadena SER, con Nacho Ares. El conde de Romanones, aunque vivió a final del XIX y principios del XX, pero lo que dijo, lo que vivió y lo que dejó escrito, que es lo más interesante, es completamente actual y además es eterno, porque él lo que analizó y lo que escribió, además diciendo lo dejo como material para los historiadores, es las ansias de poder, cómo conseguir el poder, cómo mantenerlo. Y lo interesante del conde de Romanones es que él no se autojustificaba, sino que contaba todas las trampas, todos los chanchullos, todas esas cosas que nadie suele contar, y él decía, sí, si quieres alcanzar el poder y quieres mantenerte, tienes que hacer estas cosas. Y las contaba sin problemas. Es la voz de Mar Abad hablando de la figura del conde de Romanones, un corte que hemos sacado de una entrevista realizada en Periodista Digital. Ella ha publicado un libro extraordinario, Romanones, una zarzuela del poder, en 37 actos, en donde desglosa de una forma brillante el perfil casi psicológico de uno de los políticos más emblemáticos de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Él va a ser el protagonista del cronovisor en esa sección estupenda de nuestro compañero Jesús Callejo, pero como siempre habrá muchos más temas para completar un programa repleto de historia. Bienvenidos a SER Historia. ¿Quién no ha oído en alguna ocasión esa frase de te comportas como el Romanones, quieres ser un Romanones, haces como el Romanones? ¿De dónde viene todo ello? Pues lo vamos a conocer, a descubrir en ese cronovisor junto con Jesús Callejo para entender el origen de uno de los personajes más polémicos también y más queridos también en esa política de finales del XIX y comienzos del XX. Pero no será el único tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Hablaremos de Isabel de Portugal, la esposa del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Y también visitaremos un yacimiento arqueológico, el de la Peña del Castillo, en Albacete, donde se ha realizado un congreso de conservación del patrimonio y difusión del patrimonio recientemente, y hablaremos un poco de todo ello. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, una vez más. Qué placer estar hablando de personajes que marcaron un hito en la historia de España como el de hoy. Me gusta, fíjate, me hace mucha gracia cada vez que veo un personaje así de comienzos del siglo XX, esos cuellos de camisa redonditos, ¿eh? No picudos, sino redonditos. Sí, y almidonaos. Almidonaos, sí, que te deberías de clavar la cabeza ahí porque no se doblaba nada. Y el bigotazo que llevaban. Ya te digo, sí. Se ha perdido esa moda, ¿eh? Se ha perdido, hay que volver a las buenas costumbres. Nuestro personaje en el cronovisor es el conde de Romanones. Fíjate que había una expresión que era ser un Romanones. Sí, ¿sabes lo que significaba, no? Sí, ser un poco transgresor, Bueno, bien, que eras un cacique o que eras rico o las dos cosas. Sí, las dos cosas, sí. Las dos cosas. Sí, la verdad que el personaje marcó, bueno, pues toda una gran parte de la historia, casi 40 años de la política española. Uh-huh. Estamos hablando de finales del 19 y bueno, principios del 20. Él murió en 1950, pero es verdad que en los últimos años pues prácticamente no tuvo ningún tipo de actividad política. Pero bueno, se puede decir que es el paradigma del terrateniente, del cacique, del empresario de minas, también de hierro, escritor, por supuesto político, abogado. Estuvo en todos los fregados, estuvo sobre todo en esa época convulsa de Alfonso XIII, donde cambiaron muchísimos presidentes de gobierno, pues bueno, él fue uno de ellos.
político liberal, pero es que lo fue todo. Fue alcalde de Madrid, fue diputado en Cortes, sobre todo por la circunscripción de Guadalajara, que es donde tenía ahí su feudo. Fue ministro en varias ocasiones, presidente del Senado, presidente del Congreso. Terminamos antes diciendo qué es lo que no fue, porque realmente era el que cortaba el bacalao en todas las circunstancias habidas y por haber en aquel momento, tanto económico como político, como también cultural, porque se relacionó, te puedes imaginar, pues con todo lo más granado de la intelectualidad española de aquel momento. Entonces, bueno, pues como todo gran personaje que tuvo tanta importancia, sobre todo dentro de esa zona del Partido Liberal, pues tiene sus luces y sus sombras, que serán las que iremos comentando a lo largo de este cronovisor. Y productor de las películas porno de Alfonso XIII. También, lo comentaremos, sí, ya tengo que estaba metido en todos los fregados, entonces no podía evitar fallar eso, claro, sí. Ese aspecto. Y cuando digo aspecto, fíjate que incluso físicamente lo tuvo todo para que se rieran de él, porque sabes que tuvo un accidente de pequeño, a los 9 años, se cayó de un coche de caballos y tuvo ya una cojera para toda su vida. Bueno, pues eso, a pesar del bullying que le hicieron de pequeño, en fin, a pesar de que él no era conde desde el principio, el conde de Romanones es un título que le crea la reina María Cristina, pero a pesar de todo eso, su estrategia, su carisma, su picardía y sobre todo sus contactos y su inmensa riqueza, pues es lo que le permitía estar en todos los saraos y, como te decía, en cortar todos los bacalaos. Bueno, pues Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 3 de agosto de 1915. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aquí en medio de la chicharra, menudo castañazo se ha dado ese coche con un coche de caballos, ese automóvil con un coche de caballos, pobres caballos y bueno, pobres señores del coche. ¿Quién va en el coche? Pobre, pues imagínate quién va. Mira qué cochazo. Qué cochazo, Un sí. hispano-suiza del año 1915, ni más ni menos. Pues va ahí el conde de Romanones. Mírale. Y fíjate que en esa época el máximo de velocidad era 28 kilómetros por hora. Sí. Bueno, Lord Carnarvon. Ahora en estas semanas que estamos con lo de Tutankamón, cuando tuvo el accidente en Alemania, que casi muere y en un accidente de coche, y es lo que le invitaron, ¿no? Le obligaron a que pasara los inviernos más suaves, ¿no? en Egipto, iba a la friolera de 30 kilómetros por hora. 2 kilómetros más de España. de España. Sí. Aún así, no impedía que hubiera accidentes como en este caso. Bueno, a ver, el conde Romanones tenía muchas aficiones. Y otras que no fumaba, no bebía, en fin, no tenía vicios mayores, por decirlo así, pero le gustaba muchísimo la caza y sobre todo la caza de codornices. Así que en el momento en el que estamos en este cronovisor, estamos hablando de que a primera hora de la mañana, que es cuando hay que ir a cazar las codornices, pues él va desde Atienza pues a la zona, ¿no? A Las Vegas, donde él suele cazar las codornices. Y justo en ese momento es cuando pasa el coche de correo de Sigüenza a Atienza y se lo lleva por delante. Claro, por eso veo todas las cartas dando vueltas por ahí. Claro, las cartas, muchas cartas ya no llegaron a su destino. Los caballos se asustaron muchísimo porque en aquella época ver un coche de esas dimensiones no era lo habitual. Y efectivamente, pues, no hubo víctimas mortales, pero bueno, el susto fue mayúsculo, algún que otro arañazo, alguna carta que no llegó a su destino. Pero, ¿cuál fue la actitud del conde de Romanones según la crónica del momento? Pues, evidentemente, él iba a cazar esas codornices y por supuesto no paró a socorrer a nadie, cogió y puso la directa y se largó a gran velocidad, según dicen las crónicas, ya digo, del momento. Bueno, esto parece que algo habitual. Recuerda que él actuaba de cacique, por lo tanto no tenía ningún tipo de problema en hacer este tipo de barrabasadas sabiendo que no tenía ningún tipo de consecuencia, por supuesto ni política ni penal, ¿no? A él le gustaba la caza de codornices hasta el punto de que muchas veces las cazaba todas antes de que se levantara la veda. Por lo tanto, los cazadores de Sigüenza se cabrearon muchísimo porque ya no había codornices que cazar. Es decir, él tenía también ese privilegio de decir, bueno, yo me cazo todas y luego las que quede, si es que quedaba alguna medio tuerta, medio coja, pues que la cazaran los demás. Este Romanones tenía muchos amigos, por lo que veo. Tenía, ¿no?, muchísimos amigos, efectivamente, porque él... Muchísimos enemigos también. A ver, evidentemente, alguien que es tan poderoso, lo que pasa es que el poder, sabes que te genera muchísimos amigos, te genera una especie de inmunidad, ¿no?
Él vivió todas las épocas convulsas que se pueden vivir durante toda esa etapa de la restauración, ¿no? Porque él también vive el golpe de Estado que da Miguel Primo de Rivera, él también vive el golpe de Estado de Franco, aún así sobrevive a todas las circunstancias, a veces pagando unas multas, a veces pagando una serie de privilegios, pero él era el conde de Romanones. Bueno, incluso en la República, que le quitan el nombramiento de conde, pero sí que le llaman Álvaro de Figueroa, el señor de Figueroa, ¿sabes? A él no le gustaba que le quitaran el título porque él decía que Romanones le daba como más empaque, ¿no? Le daba como más carisma para cualquier circunstancia. Durante la República fuera lo del conde y le llamaban el señor Figueroa. Con la dictadura de Franco, pues él consigue menear todos sus contactos para, es verdad que no apoyó de una forma clara a Franco, pero sí lo suficiente como para que le nombraran director de la Real Academia y de Bellas Artes y muchísimas cosas. Por cierto, de la Real Academia de la Lengua nunca entró. Él había comprado prácticamente los votos de todos los académicos. Pero era un mal hablado, seguro. Y cuando llega No, porque escribía muy bien, ¿no? El tío, a ver, era una persona muy culta, evidentemente. Otra cosa es las tácticas y las prácticas políticas que lo utilizaba. Pero él, cuando intenta ser miembro de la Real Academia Española de la Lengua, pues intenta hacer lo que hace siempre, lo que hacía también con sus votantes, comprar el voto. Y prácticamente ya lo tenía palabrado con todos y cuando llega la votación no le vota ni uno. Entonces es cuando él dice una famosa frase a su secretario y dice, ¡jo, qué tropa! Como diciendo, ir comprándoles. La verdad es que es un personaje carismático. Yo lo conocía de referencias, ¿no? De oídas, pero no me había adentrado nunca en él y marca un poco lo que tú decías al principio, ¿no? El perfil de ese terrateniente, pero en el sentido más abyecto, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, el más duro, el más intransigente, el más todo lo que podamos decir ahí un poco de maloso, ¿no? Pero aún así él siguió y se fue adaptando, ¿no? A las corrientes políticas, absolutamente a todo lo que iba surgiendo a su alrededor. Era como un camaleón, se iba ahí adaptando a todo. Claro, a ver, es verdad que él conocía todas las triquiñuelas, en fin, todos los lances, trucos y trampas que se puede tener en política. De hecho, se le considera muchas veces como el maestro inverso, es decir, el ejemplo de lo que no hay que hacer en política. Pero claro, él lo hacía en la época donde ese tipo de prácticas eran habituales. Es verdad que tuvo más méritos también, luego los comentaremos, desde que no era el clásico despiadado, ¿no? Dictatorial, de hecho todo lo contrario, él defendía una monarquía parlamentaria, él iba en contra de las dictaduras, él quiso, por ejemplo, que se separara claramente el Estado de la Iglesia, cosa que por entonces, pues en fin, había una simbiosis demasiado clara. Bastante atrevido decir algo así. Claro, por eso no, a pesar de que era católico, apostólico, que iba a misa todos los domingos, pero se llevaba muy mal con la Iglesia, porque la Iglesia quería que fuera más condescendiente, quería que la Iglesia tuviera muchos más privilegios, cosa que no le daba Romanones. Él era del Partido Liberal, era del partido de Sagasta y Canalejas. Acuérdate que Canalejas hace la ley del candado, precisamente para eso, para que ciertas instituciones religiosas no tuvieran los privilegios que tenían. Eso no le gustaba nada a la Iglesia. Él tuvo grandes enemigos y enemigos poderosos, pero es verdad que tuvo grandes amigos. De hecho, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, sabes que en España hay dos zonas, ¿no? Estaban los germanófilos, los que apoyaban a Alemania, y los que apoyaban a los aliados, entre ellos, por supuesto, a Inglaterra y a Francia. Él era uno de los que apoyaba a Francia, entre otras cosas porque tenía negocios también en Francia. Bueno, él tenía negocios en todos los lados, pero sobre todo de minas, y de carbón y de hierro. Entonces, en aquella época, el presidente del gobierno era Eduardo Dato. Él mantiene una neutralidad. Romanones le dice que ¿por qué una neutralidad? O sea, que si ganan al final los alemanes, a España no le van a mantener esa neutralidad. Sin embargo, si ganan los aliados, sí que va a tener muchísimas prerrogativas. Bueno, pues evidentemente cuando Eduardo Dato desaparece del panorama político, a él le nombran, como no, presidente de gobierno, y él defiende esa política, pero eso le crea muchísimos enemigos dentro de los conservadores. En fin, que él, como ves, se va manejando. En fin, al final la guerra la ganaron los aliados, si la llegan a ganar los alemanes, posiblemente de Romanones no estaríamos hablando ahora. Sí, pero sí tuvo el olfato, la perspicacia de saber en qué lado estaba. Y aún así le criticaron muchísimo, porque de hecho sabes que Alfonso XIII también tuvo
tuvo un atentado, ¿no? Él, por entonces, que era ministro de la Gobernación, tendría que haber defendido eso, y se sabía que Mateo Morral, el anarquista que al final tira la bomba en la calle Mayor, ya se estaba casi comentando, incluso en el Retiro había ya casi un cartel que lo estaba diciendo. Sin embargo, él ese día le pilló durmiendo, no estaba haciendo sus menesteres, eso le granjeó bastantes enemistades, pero no sirvió para que le eliminaran del puesto. Él seguía y seguía y seguía. Con lo cual, claro, estamos hablando de una persona que mantuvo el escaño al Carreño, por ejemplo, desde 1888 hasta 1923, estamos hablando de 35 años, y que en distintas posiciones él estuvo ocupando distintas carteras ministeriales, entre ellas la de Justicia, la de Fomento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está, es decir, que es una persona que ahora mismo posiblemente no se recuerde mucho lo que era el hombre, pero sí se recuerda mucho lo que es el nombre. Es decir, no se recuerda mucho lo que hizo o no hizo, las cosas positivas y las cosas negativas, pero todo el mundo, si tú ahora vas por la calle y preguntas, ¿has oído hablar del Conde Romanones? A todo el mundo le suena. Le suena como una calle, le suena como algún monumento, le suena algo. Ese es el Conde Romanones, y por eso al final quedó esa expresión de eres un Romanones. Desde luego, hay que recordar que él nació en Madrid el 9 de agosto del año 1863 y falleció, como decías, en 1950 en la misma ciudad, aquí en Madrid. Y su verdadero nombre era Álvaro Figueroa y Torres, que es quizá, si tú sales a la calle y preguntas a Álvaro Figueroa de Torres, ¿te suena? Te dirán que no. Habrá alguno que sí. Tú, por ejemplo, si te preguntan a ti. Y si dices por el conde de Romanones, el primer conde de Romanones, porque es un título que se hizo exprofeso para él, pues seguro, ¿no? Seguro que es bien conocido. Pues si te parece, Jesús, vamos a abrir nuestro cronovisor, que me trabo, y vamos a saludar a Mar Abad. Ella ha publicado un libro que recomendamos desde aquí, que es Romanones, una zarzuela del poder en 37 actos. Mar Abad, bienvenida a Ser Historia. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues ¿qué es lo que te llevó a investigar, a biografiar la figura de Romanones? ¿Por qué? Pues lo que me llevó a Romanones es que yo me gusta muchísimo la historia. Y dices, vivo en la calle de Romanones, del conde de Romanones. No, esa no era la razón, ¿no? No, aunque vivo muy cerca de la calle del conde de Romanones y además paso mucho por ahí. Ahí ya empezó un poco la curiosidad, pero bueno, esto que si te pusieses a mirar todo el callejero sería inabarcable. Pero cuando trabajaba en biografías de otros personajes de final del 19 y principios del 20, siempre aparecía Romanones, y siempre aparecía de una manera muy curiosa, a veces excéntrica, a veces muy importante, y me di cuenta, digo, realmente para conocer esta época hay que conocer a este hombre, porque busque al personaje que busque, siempre aparece Romanones, y no está por ahí de paso, sino que, wow, lo que dice y lo que hace siempre tiene importancia, siempre es muy sonado, y además fue muy personajazo, además de personaje. Desde luego, ¿no? Jesús Callejo decía al principio de esta charla, de este cronovisor con él, hablando del conde de Romanones, todos los cargos públicos que tuvo, y realmente qué es lo que no llegó a ser, qué no fue el conde de Romanones, o qué anhelo él tenía que nunca logró alcanzar, y que quizás por eso se sentía un poco frustrado. Bueno, yo creo que realmente lo que más deseaba en la vida lo consiguió, que era la ambición del mando, como él lo llamaba, el poder, ¿no? Incluso él decía, no es tanto el poder como la ambición. Él empezó como diputado y acabó siendo jefe del gobierno, jefe del Senado, incluso en los bastidores siempre estaba ahí con Alfonso XIII, o sea que esa ambición que tenía la consiguió, vamos, con creces. No sabría decirte qué es lo que no consiguió, porque realmente yo creo, y esta es una de las cosas que me fascina de él, que era cuando se proponía algo, lo conseguía dando pisotones, con jugarretas, como fuese, pero lo conseguía. Hola, Mar. Hola. Que la figura de Romanones, fíjate, a mí me interesaba lo mínimo hasta que leí tu libro, porque entonces cuando me di cuenta de la importancia que tenía, además un libro muy bien escrito, con mucha ironía, mucho sentido del humor, y una de las cosas que comentaba yo con Nacho al principio es que entre las muchas cosas que también fue productor de cine porno para Alfonso XIII, la famosa productora de Royal Films. ¿También estuvo metido en esos berenjenales? Sí, estuvo en todos los berenjenales que le pedía Alfonso XIII, porque
que, bueno, como digo, como bien dices, con un poquito de humor, en el libro cuento que era su perrito fiel, porque realmente fue así. Cuando coronaron a Alfonso XIII lo veía así como un muchachito un poquito autoritario, un poquito caprichoso, pero Romanones sabía que tenía que estar cerca del poder y al final se llevaba muy bien con él y estaba siempre ahí pegadito a él. Incluso fue la persona que negoció todo para el exilio de Alfonso XIII. Y claro, como no estaba muy bien visto y era un poquito peligroso que se corriese el rumor de que el rey de España tenía ahí sus vicios y sus aficiones a ese arte psicalíptico que estaba llegando a España, porque fue él, el rey Alfonso XIII, quien lo introdujo, para que no quedase constancia en los papeles y todo eso, pues ahí estaba el facilitador, que era el conde de Romanones, su gran apoyo en la vida. Que hay 3 películas, ¿no? En principio, de las que han pasado por lo menos a la historia. El confesor, el ministro y consultorio de señoras. Ya nos imaginamos qué tipo de consultorio era. Sí, incluso se pueden ver en internet y siempre iba pues del mismo tema, ¿no? La mujer que tenía que pedir favores o al cura o al ministro pedía un favor para su marido y entonces, bueno, pues el otro se lo ganaba en carnes. Se lo cobraba, claro que sí. En carnes. En carnes, totalmente. La figura del conde de Romanones, estamos hablando, ¿no?, de una persona ambiciosa. Imagino que, a ver, en la madurez, este tipo de proyecciones, de reflejos en el carácter del individuo, nacen también en la infancia y en la juventud, ¿no? Yo me puedo imaginar también, si el conde de Romanones, siendo mayor, era un personaje que ambicionaba, ¿no?, alcanzar las cotas altas de poder. Yo no sé si hay datos para recrear un poco su infancia o su juventud, porque en el aula, en clase, debía de ser algo parecido, ¿no? Sí, él lo cuenta en sus memorias. Él tenía ese afán de ser siempre el primero, ¿no? Y ser poderoso, que por eso también este libro se presenta como un tratado práctico, pragmático y no de buenas maneras sobre el poder. Y lo que él cuenta es que para estar en la primera fila de la clase de la universidad, pues si tenía que liarse a mamporrazos con alguien, se liaba, pero él tenía que estar en primera fila para que los catedráticos lo vieran, lo conocieran, le pusieran buenas notas. Y eso que estudiaba Derecho y Justicia, pero bueno, todos esos grandes principios se quedaban fuera del aula cuando había que ganarse el puesto, ¿no? Y si había que pegar 4 guantazos, pues se pegaban. Soy fan, ¿eh? Me estoy haciendo fan del conde de Romanones. Y eso que era cojo, o sea, que fíjate tú también cómo se defendía el hombre. Oye, una pregunta más, porque, claro, él tuvo distintas peripecias políticas en las cuales algunas le pudo haber costado caro, le pudo haber costado el puesto o también la vida. Y una de ellas fue la sanjuanada, ¿no? Ese intento de golpe de Estado que se intentó hacer contra el dictador Primo de Rivera, precisamente un día de San Juan, el 24 de junio de 1926, se salvó de milagro. Bueno, se salvó porque tenía muchísimo dinero y porque creo que pagó una multa de $500,000 de pesetas, ¿no? Sí, que eso era una fortuna para aquel entonces. El conde de Romanones, aunque fue cambiando de chaqueta según le convenía, pero yo sí creo que era un demócrata convencido, ¿eh? Eso sí que luchó toda su vida, aunque al final de su vida, por estar al lado del poder, bueno, se lo cayó un poquito. Pero cuando se produjo la dictadura de Primo de Rivera, 3 años después, como has dicho, en 1926, planearon un contragolpe, o sea, un golpe de Estado al golpe de Estado que había dado Miguel Primo de Rivera. Y el conde Romanones fue uno de los organizadores y además puso muchísimo dinero para que se pudiese llevar a cabo. La sanjuanada en esa noche del 24 de junio no duró nada, apenas unas pocas horas y ya lo sofocaron. Y el conde, como siempre tuvo muy buenos contactos y tenía muy buena información y tenía mucho dinero, lo tenía todo, era un hombre muy poderoso, se pudo ir corriendo y se fue a Francia y se libró de tener que enfrentarse a la cárcel, que es donde hubiese ido a parar, como fueron otros integrantes del golpe. Pero luego, para volver a España, tuvo que pagar una multa de $500,000 de pesetas. Intentó que se la devolviesen, pero ya Primo de Rivera le dijo, no, te perdono, pero Santa Rita, lo que se da no se quita. Como la multa de la zona azul, ¿no? Que si la pagas antes, pagas solo la mitad, pero aquí no colaba, ¿no? Aquí no la desgrabó, ¿no?
Sí. Mar, antes lo comentábamos, ¿no? ¿Cómo le afectó en su vida, en su carácter, en su personalidad, la cojera? Ese problema que tuvo desde prácticamente ser un niño, el accidente de tráfico que sufrió. Imagino también, como sucede con muchas personas, ¿no? Que un problema de estas características al final le acaba marcando también un poco el perfil, ¿no? Y también por los ataques que recibe, ¿no? de la gente alrededor, se ve pues más violento y siempre piensan, ¿no? que un buen ataque es la mejor defensa, ¿no? Yo no sé si en el caso de Romanones la cojera le generó también parte de ese perfil psicológico que él tenía. Claro, absolutamente. Él en sus memorias llega a decir, si yo hubiese tenido buenos los remos, o sea, las piernas, ay, qué fácil hubiese tenido la vida y cuántos disgustos me hubiese ahorrado. Y digo, bueno, pues aún así, o sea, era uno de los hombres más poderosos de España. Digo, ¿qué más quieres? Y él pensaba que eso le puso muchas trabas en la vida. Lo que sí hizo clarísimamente fue que lo hizo mucho más ambicioso. Él, por ejemplo, quería ser torero, pero claro, cojo a dónde iba a salir al ruedo. Entonces hizo esgrima y dijo, bueno, ya que no puedo ser torero, me llevaré esta ambición a la política, porque en la política también se torea. Eso yo creo que le hizo luego ser muchísimo más ambicioso, muchísimo más perfeccionista. Pasa igual con los niños pequeños cuando sufren acoso en el colegio, que muchas veces, muchos de los humoristas vienen de haber tenido acoso, o bueno, esto de como siempre te atacan, ¿no? Pues tú te buscas otras fortalezas, y yo creo que eso lo que hizo, en vez de hacerlo más cobarde o más pequeñito, es todo lo contrario, me estáis machacando desde los 9, 10 años, ahora os vais a enterar. Eso yo creo que le dio muchísima fuerza y muchísima ambición, porque dijo, no, o sea, vale, yo no podré echar una carrera, pero os vais a enterar, porque en política no me va a ganar nadie. Y creo que eso fue un gran motor en su vida, y por lo que recibió unos ataques, incluso se escribió una novela llamada El Cojo, que tuve la suerte de conseguirla, porque claro, siempre compro todos los documentos, todos los libros, y si pueden ser las primeras ediciones del personaje que estoy tratando y del que hago una biografía. Madre mía, qué descarnado, las cosas salvajes que tuvo que aguantar Romanones. Muchos halagos de quienes querían estar a su lado porque le convenía, porque claro, era todo red de favores, clientelismo, pero sus enemigos, madre de mi vida, los ataques salvajes. Bueno, también aparece citado, ¿no?, en Luces de Bohemia, en esta obra teatral de Ramón María del Valle Inclán. Sí, es que Romanones, en el franquismo desapareció, lo borraron de la historia, pero antes hasta formaba parte de los dichos populares. Se decía mucho, pero ¿tú quién te has creído que eres? ¿Un Romanones? ¿O dónde vas a llegar tú? ¿Qué quieres ser? ¿Un Romanones? Y se ve muchísimo, incluso en entrevistas, que claro, buscando en la hemeroteca, incluso temas que no tienen nada que ver, y se ve que estaba en el lenguaje popular. Incluso Gregorio Marañón decía que era un personaje mítico, y como pasa con todos los personajes de la historia, se acaban convirtiendo en leyendas, y al final ya no sabes qué es verdad, qué es mentira. Ahora también oímos muchas citas de Romanones que realmente no sabemos si son ciertas o no. Cuando un personaje es tan popular se le atribuyen citas que no tienen nada que ver con él. Pero bueno, ya forma parte de la cultura popular, forma parte de nuestros grandes mitos, de las leyendas populares, y esto también es una muestra de lo poderoso que fue y lo popular que fue. Hemos comentado un poco las sombras, en fin, de alguien que tiene tanto poder, tanta influencia, pero destácanos solo un detalle positivo, algo que dijéramos va a pasar a la historia por esta circunstancia filantrópica, en fin, socialmente positiva. ¿Cuál destacarías tú? Por eso que tuvo muchas obras sociales que hizo, un poco a la chita callando, pero si hay que destacar alguna, ¿cuál sería? Yo creo que lo más importante, y por lo que más fue aclamado durante su vida, fue porque consiguió que los maestros tuviesen un sueldo por primera vez en la historia de España. A los maestros le pagaban los ayuntamientos, que antes le decían los cabildos más que ahora,
Y claro, los cabildos estaban arruinados, entonces no podían pagarle, y de ahí surgió un dicho popular que era: tiene más hambre que un maestro de escuela, porque ganaban poquísimo y algunos incluso llevaban años sin cobrar, vivían de las familias, era una cosa realmente miserable. Y el conde de Romanones, cuando fue ministro de Instrucción Pública, lo que sería ahora Educación, en 1902, peleó muchísimo porque los maestros recibiesen el sueldo del Estado en vez de los ayuntamientos, porque el Estado tenía más dinero. Le costó pelearse con el ministro de Finanzas, pero al final llegó ahí, con este carácter que debía tener, llegó a Sagasta, que era el jefe del gobierno, y le dijo: esto hay que destacarlo, los maestros tienen que cobrar, y lo consiguió apretando mucho a Sagasta. Bueno, luego le hicieron un monumento a todos los maestros, él contaba al pueblo al que iba, siempre tenía un amigo que era el maestro, y yo creo que eso está muy bien, aunque por supuesto él también decía: esto tiene que ser un golpe de efecto, ¿no? Todos los políticos les gusta ahí dejar su huella y dejar una cosa bonita para la historia, pero bueno, aunque fuese por ganar popularidad, aunque fuese por estrategia política, realmente es una buena obra y muy necesaria, porque la educación es el pilar de la vida y de la civilización. Todo un personaje. Romanones, el conde de Romanones, que biografía muy bien nuestra invitada Mar Abad en este libro publicado, no lo he dicho antes, por Libros del Cao, Romanones, una zarzuela del poder en 37 actos. Mar Abad, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y es un honor grandísimo para mí estar en Ser Historia, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, un abrazo. Jesús, antes hablábamos, ¿no?, de esa ambición del mando. Me ha gustado el término ambición del mando, ¿no? Que era una de las expresiones que utilizaba nuestro protagonista, el conde de Romanones. Y lo decías también en un principio, ¿no? En la parte de esa faceta política también tuvo su faceta humanista, ¿no? Como escritor, como autor. Sí, alguien que está en el poder tanto tiempo, pues evidentemente tiene de todo, ¿no? Y es verdad que también tuvo una parte filantrópica, una parte humanitaria, aparte de humanista, ¿no? Él pues estuvo muy involucrado con lo que se llamaba el Instituto Rubio, que era precisamente para personas que padecían cojera, es decir, él financiaba muchísimo esas prótesis para que tuvieran una mejor calidad de vida y que no le pasara lo que le pasó a él de joven, ¿no? También, por ejemplo, daba mucho dinero al asilo de San Rafael para las personas, en fin, menos afortunadas. En el convento de la Inmaculada también se sabe que hizo bastantes obras sociales, y sobre todo a nivel más popular, pues eso, la separación de la Iglesia del Estado que te comentaba, lo de la jornada laboral de 8 horas, y esto que comentaba Mar, de dar por fin un sueldo digno a los maestros, que aún así seguía siendo bastante indigno. Tuvo muchísimas facetas. Otra de las facetas menos conocidas, pero que también marcó un hito mediático en aquella época, es que él era abogado, entonces, y como abogado también defendió varias causas, no demasiadas, pero algunas de postín, como fue el llamado crimen de la Guindalera en 1886. Entonces él defendió a la persona que le acusaban de haber degollado a la víctima, que era Felipe Iglesias. Básicamente esto era pues una especie de triángulo amoroso donde encargan a alguien por 7 pesetas que degolle con una faca a Felipe Iglesias por orden de su mujer, que en este caso era Federica Pozuelo, y de su amante, que era Pedro Cantalejo. Bueno, pues él defiende a Vicente Camarasa, que era el que realmente le pega la puñalada letal, pero ¿qué ocurre? Nunca llega a cobrar porque le ahorcan antes. El Camarasa, te puedes imaginar que no tenía demasiado dinero. Bueno, él se queda sin cobrar eso, pero eso le da igual. Al que sí le daba igual, no le daba igual, era Vicente Camarasa, que siempre se arrepintió hasta el último momento, antes de ser ahorcado, de no haber pagado los servicios del abogado, en este caso del conde Romanones. Ya ves tú qué falta le haría el dinero. Pero para que veas cómo son los guiños un poco de la historia, que también aparece descrito en las memorias de Romanones. Él al final, cuando es alcalde de Madrid, pues manda a hacer lo que se llama una monda en el cementerio donde estaba enterrado este hombre y tantos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando el enterrador limpia un poco las tumbas para meterles todos en una fosa común, en la tumba de Vicente Camarasa resulta que en la faja había un
duro, lo llamaban un duro de 5 pesetas, pero estaba totalmente roñoso, estaba ennegrecido, casi como un azabache, pero esto se lo da al conde Romanones como diciendo, mira, al final te ha pagado, pues no, en estas circunstancias. Bueno, pues ese duro lo llevó el conde Romanones prácticamente toda su vida como un talismán. Él lo consideró como un guiño del destino, ¿no? Como diciendo, bueno, fíjate, al final este hombre cumplió su promesa incluso desde el más allá, porque se fue un poco con la cosa, ¿no?, de que no le pudo pagar los servicios al abogado. Bueno, estas son pequeñas anécdotas que se cuentan de él, y luego estaría, pues en la otra parte, pues cómo compraba los votos, por ejemplo, en Guadalajara. En Guadalajara estuve, sabes que hay un pueblo que se llama Romanones. Sí. O sea, no se llama Romanones por el conde Romanones, sino que le dan el título por haber un pueblo. Localidad, sí. Exactamente, cuando se lo da la reina María Cristina. Y entonces él compraba, pues eso, con 2 pesetas compraba los votos para que le votaran en su momento. Lo hacía él y lo hacía prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero en aquella época Antonio Maura, del Partido Conservador, también intentó comprar los votos. Entonces preguntó, ¿cuántos os da el conde Romanones por el voto? Y dice, nos da 2 pesetas. Y dice, bueno, yo te doy 3. Entonces fue dando 3 pesetas. Yo no, que me da 5. No. Decía 3, bueno, no podías mentir allí porque todo se sabía, ¿no? Y dio 3 pesetas. Evidentemente, el voto en principio iba para Antonio Maura. Hasta que Romanones se da cuenta de esto. Dice, que le están dando 3 pesetas, vale. Entonces él va a la circunscripción de Guadalajara, va de pueblo en pueblo, y él da un duro a cada uno, 5 pesetas, a cambio de que le devuelvan las 3 pesetas. Y efectivamente todo el mundo dice, hombre, un duro es un duro. Y le devolvieron 3 pesetas, con lo cual al final compró el voto por 2 pesetas. Claro. Y se puede decir que en este caso dio duros a 3 pesetas. Desde luego, todo un personaje, ¿eh? Todo un personaje, el conde de Romanones, que hemos intentado biografiar en este cronovisor, como siempre con ese toque también misterioso, ¿no?, enigmático, esotérico, con ese amuletito que llevaba de la moneda, que recibió, podríamos decir, de un muerto, ¿no?, para poder recibir, bueno, y de alguna forma sentirse protegido, ¿no?, por este pago durante el resto de su vida. El conde de Romanones, todo un personaje. Yo lo decía antes, soy fan, ¿no? Sí. Ahí hay cosas que yo no haría, pero bueno, nos vamos a quedar con ese espíritu, ¿no?, de ambición, no de poder, de ambición y de ser pertinaz, ¿no?, para conseguir las cosas. El Maquiavelo de la Alcarria le llamaban, así que ya con ese nombre lo dice todo. Maquiavelo de la Alcarria, me encanta. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Nos vemos la próxima semana. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas. El silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Tan mala, señora, ha sido para que desaparezcáis sin dar explicación alguna. Nunca soñé con servir a nadie más virtuoso que vos. Pero os puse en evidencia y traicioné la confianza que el emperador depositó en mí. Hablar con Cortés fue mi decisión. ¿Por qué os provoca tanta congoja algo que no os compete? Majestad, no me obliguéis a decir lo que jamás debería ser oído. Mi devoción por vos va mucho más allá de la lealtad. Solo Dios y la que sea vuestra esposa merecen la devoción que me profesáis. No la malgastéis con un imposible. Como tapar el sol con un dedo. Dirigiendo la vista hacia otro lado. Pronto asumiré la regencia. Y me habéis demostrado que no tendré mejor servidor que vos. ¿Pensáis abandonarme en semejante trance? Mi vida está en vuestras manos. Haced con ella lo que os plazca.
Es un fragmento de la serie de televisión Carlos V, en donde aparece nuestra protagonista, Isabel de Portugal, su esposa principal, la madre del monarca Felipe II, y una de las mujeres quizás con más carisma y más poder también de esa primera mitad del siglo XVI. Isabel de Portugal nació en el año 1503 y falleció en 1539, ¿no? Sumida un poco en esos problemas que había en aquella época con las medidas sanitarias, ¿no? Que a la hora de tratar partos y a la hora, en definitiva, de marcar un poco el devenir, ¿no? de muchas personas. A Isabel de Portugal queríamos dedicar este bloque de Ser Historia, y lo vamos a hacer con una persona que la conoce muy bien. No tuve la oportunidad de conocerla personalmente porque han pasado ya más de 5 siglos casi. Pero yo creo que es uno de los mayores expertos y especialistas en esta emperatriz. Isidoro Jiménez, bienvenido a Ser Historia. Un saludo, muchas gracias, Nacho. Isidoro Jiménez es escritor, periodista, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, y publicó en la editorial Síntesis un libro que yo quiero recomendar desde aquí, que es Isabel de Portugal, el poder a la sombra de Carlos V. Isidoro, la primera pregunta: Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, el emperador, pero ellos eran familiares, ¿no? Toda la familia, ¿no? de los reyes en aquella época, en muchas ocasiones estaban emparentadas, pero ya tenía sus raíces aragonesas, en este caso, y castellanas casi también. Efectivamente, tanto la emperatriz y el emperador son primos. Ella es hija de la reina de Portugal, María, que es hija de los reyes católicos. Él es hijo de Juana la Loca, y por tanto, bueno, pues la conexión directa desde el punto de vista familiar es absoluta. Como bien dices, algo que era muy habitual en la época, que por cierto va a continuar incrementándose en los siguientes años, en las siguientes décadas, y que acabará con el deterioro conocido, ¿no?, de los Habsburgo ya avanzado el siglo XVII. Yo tenía aquí anotado como segunda pregunta: ¿mantuvo siempre el contacto con Castilla, con España? Pero claro, estamos en un mundo en donde esa globalización casi imperial, estaba leyendo ahora, digo, vaya pregunta más tonta, seguro que sí, la globalización, ¿no?, de los imperios, de los reinos en aquella época, marcaba un poco las relaciones tan cercanas entre unos y otros, ¿no? Sí, así es. Ella además es una persona que está muy abierta al nuevo mundo que se está abriendo con la globalización. Desde su Lisboa natal puede observar el movimiento de las flotas portuguesas que ya se han adentrado en territorios africanos y que por el Índico se dirigen directamente pues hacia las Molucas, y una vez que está en la península ibérica, y además tras su matrimonio con Carlos V tiene que ejercer el gobierno durante bastante tiempo, más de 7 años en periodos alternos, ella no solamente se centra en los reinos peninsulares con los que tiene un gran contacto, y además, bueno, pues el resultado final es de una cierta, digamos, simpatía o empatía prácticamente con todas las autoridades, sino que además su campo de acción mira a Europa y también mira a las Indias, donde queda un campo de trabajo bastante amplio, puesto que el emperador se dedica mucho más a los problemas europeos y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues lo que es el movimiento luterano, el hostigamiento de los franceses en la frontera pirenaica, en las costas del Mediterráneo, y también la presencia musulmana con Solimán y especialmente con Barbarroja, ¿no? En esa época en donde todos las coronas, los reyes tenían lazos entre unos y otros, y si no los tenían se los inventaban y sí, formaban esas parejas, ¿no?, tan extrañas. ¿Cómo llega Isabel de Portugal a ser elegida para ser la emperatriz, la gran esposa real, como diría un antiguo egipcio, de Carlos V? Pues como decías al principio, Isabel nació en 1503 y desde 1517 coincide con la muerte de su madre, la reina María. Ella parece que tiene bastante claro, ha sido formada, bien educada por María, que es familiar de Carlos, obviamente su tía, de que uno de los principales candidatos, sino el mejor candidato de la cristiandad, debe ser Carlos. Carlos ya se ha autoproclamado como rey de Castilla y Aragón en 1516 a la muerte de Fernando el Católico. De tal manera que a partir de ese momento comienza, se puede decir que una carrera en la que no hay ningún tipo de obstáculos, salvo uno: el tiempo. Hay que negociar las dos cortes, Lisboa y Madrid,
aunque Madrid no sea la capital, las dos cortes, la monarquía castellana y la monarquía portuguesa, y esa larga carrera de negociación no va a tener ningún tipo de alternativa. Ella, a partir de 1519 sobre todo, insiste muchísimas veces haciendo suya la divisa de César Borgia a César aut nihil, o el emperador o nadie, que o el emperador o directamente, como decía su madre, pues el futuro puede pasar por un convento. De tal manera que es una cuenta atrás muy larga que no va a acabar nada más y nada menos hasta el final de las negociaciones en 1525 y su posterior boda en marzo de 1526. Imagino que, claro, la ambición de muchos gobernantes en aquella época, o de muchos hijos o hijas, ¿no?, de príncipes, princesas de la corte, les haría soñar con un matrimonio de esta calidad, ¿no? Isabel, ¿cómo se lo tomó? ¿Cómo lo interpretó? Era, claro, quizás el sueño de su vida también, ¿no? Hombre, es objetivo familiar, es objetivo político y es el sueño, efectivamente, de cumplir pues una misión para la que los padres, tanto María como su padre, el rey Manuel Afortunado, bueno, pues habían destinado a su hija. Recordemos que es la segunda hija de su matrimonio, el hermano mayor es Juan III, el futuro rey portugués, y por tanto es la culminación de una política hispano-portuguesa en la que Isabel de Portugal va a tener ese protagonismo, insisto, a partir de 1526. ¿Y cuál fue su papel en la corona? Es decir, siempre hablamos de Carlos V, hablamos de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y nos olvidamos de sus esposas, ¿no?, de las reinas, en este caso a la emperatriz Isabel de Portugal, que es un título pues con mucha calidad, ¿no?, que decía yo antes, ¿no? ¿Cuál fue el papel de la emperatriz en esos años de gobierno? Es la única esposa de Carlos V, y Carlos V tiene muy claro que tiene que casarse. Recordemos que cuando contrae matrimonio en 1526 el emperador está a punto de cumplir 26 años, que es una edad ya muy avanzada para la época. Hay tres objetivos fundamentales: la dote económica, tener un heredero cuanto antes, que no lo tiene. Hace muy pocos años, además, que Castilla se ha revuelto con el tema comunero y también en la zona valenciana y mallorquina con las Germanías. Y un tercer aspecto fundamental, que es lo que yo más me centro y que creo que hay que dar a conocer porque es la gran cara de la gobernante Isabel de Portugal, que es una persona que necesita a Carlos para hacerse cargo del gobierno con motivo de sus ausencias. Por tanto, Carlos está pensando, mucho antes de conocer a Isabel, que necesita a una regente, a una persona de confianza, y la información que él recibe desde Lisboa, de sus embajadores, de los enviados y de su propia familia, porque no recordemos que Leonor, su hermana mayor, se ha casado con Manuel Afortunado al quedarse viudo de María. Toda esa información que llega a la corte de Carlos le hace pensar que es la persona idónea, la persona adecuada, por su formación, también por su carisma, por su prudencia, y son una serie de virtudes que él va a confirmar en directo, podemos decir así, desde la luna de miel en Sevilla y Granada en el 26, y que van a hacer que muy poco tiempo después certifique que, bueno, pues que no se ha equivocado, que es la persona sin duda idónea para ocupar ese cargo, y muy poco tiempo después, a partir del 29, ya está pensando, después de un periodo de bastantes años en la península, en volver a salir para atender los asuntos europeos. Recordemos que los años 20 son los años de mayor permanencia del emperador en la península. A partir de los años 30 hay entradas y salidas continuas, y a partir de los años 40 casi desaparecen. Eso, bueno, ya lo conocía, ¿no? Pero quería que redundaras tú un poco en ello, porque yo también soy un entusiasta del siglo XVI. Muchas veces, ¿no?, con esa óptica actual tan presente, ¿no? Es cierto que la mujer desempeñaba un papel de segundo plano, ¿no? No lo vamos a negar, ¿no?, en la historia, y es lo que había, y ya está, no tenemos que calificarlo con presentismo. Pero el hecho de que Carlos V buscara una regente, una mujer, ¿no?, que le ayudara a desempeñar ese tipo de trabajos como emperatriz, y posar sus ojos en la figura de Isabel de Portugal, es, no voy a decir que extraño en la época, pero sí muy adelantado, ¿no? O sea, porque la mujer era para tener hijos y coser prácticamente. Sí, es decidir que esta mujer me va a ayudar a gobernar el imperio, en este caso la parte de la península, me parece sorprendente. Es así como tú lo dices, y además es que Carlos V tiene que gobernar un conglomerado territorial inmenso,
y necesita de personas muy próximas para hacerse cargo de esa tarea. ¿Y qué ocurre? Que las personas próximas son sobre todo mujeres. Es decir, que también es la casualidad, evidentemente, de que en su entorno, con la excepción de su hermano Fernando, que va a quedar destinado al Sacro Imperio en su función de rey de romanos mucho más adelante y futuro emperador, el resto, bueno, pues está rodeado de mujeres, que son sus hermanas y que son sobre todo su tía Margarita de Austria y también, bueno, pues las hermanas, como digo, Catalina para Portugal o María para los Países Bajos, o la propia Leonor, que es una pieza en el tablero diplomático del emperador, casándola primero con el rey portugués y posteriormente con el rey francés. Por tanto, son personas preparadas, sin duda, para una tarea, digamos, importante, podemos decir que superior a la que se podía suponer para una persona de la corte española o portuguesa años atrás, pero es que además Carlos no tiene más remedio que contar con ellas porque su confianza tiene que pasar por algún miembro de la familia, y los miembros de la familia son fundamentalmente femeninos, y se encuentra sobre todo el caso de Isabel de Portugal, que junto con Margarita de Austria y Fernando, su hermano, van a conformar, digamos, la gran triada administrativa de la maquinaria imperial del emperador de Carlos. Es cierto que cada monarca tenía sus asesores, sus secretarios, etcétera, pero imagino que Isabel de Portugal tendría también sus agregados, sus manos derechas por ahí, ¿no? Sí, sí. Isabel de Portugal llega con varias misiones, como he dicho anteriormente. Una es tiene que gobernar, y para gobernar el emperador deja unas instrucciones muy precisas de lo que puede y no puede hacer. Pero es verdad que Carlos desaparece muy pronto, en muy pocos años, está a cientos o miles de kilómetros de distancia y la emperatriz tiene que tomar medidas y muchas veces no se puede esperar a que el emperador diga en qué sentido tiene que tomar esas medidas. Por tanto, ella poco a poco va creando un programa de acción política con gran autonomía, sin desmarcarse de las directrices del emperador, y va tomando, por tanto, cada vez más poder en materias que tienen que ver fundamentalmente con la defensa, la consecución de recursos económicos o los pasos que va dando progresivamente en la colonización de las Indias. Por tanto, desde los primeros momentos de su primera regencia en el 28, ya Isabel, a partir del 29, que se queda más de 4 años sola al frente de los reinos españoles, tanto del castellano como de la Corona de Aragón, va formando ese programa de acción política para el que, por supuesto, cuenta también con unos consejeros que ha dejado el emperador. Consejeros que serán manos derechas, especialmente el famoso cardenal Tavera, pero que además actuará con una sintonía y con una complicidad absoluta con la emperatriz. No va a haber demasiados puntos, digamos, de oposición. Prácticamente la línea de Isabel y sus consejeros es una línea muy uniforme desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista personal. Y también, por ejemplo, con otro de sus consejeros, Fonseca, el arzobispo, que también para ella va a ser muy importante. Pensemos que estamos hablando no solamente de ese imperio en Europa, sino también América. ¿Cómo fue el papel de Isabel de Portugal en América? Lo escuchábamos en ese corte, ¿no?, de la serie de televisión donde ella interactuaba con Francisco de Borgia. Y claro, el papel en América debió de ser brillante también. Siempre se dice que América para Carlos V fue únicamente un lugar para obtener recursos económicos. Y no podemos decir que eso no sea así, pero al mismo tiempo hay que repasar la legislación. Desde las famosas leyes de Burgos de 1512 hasta las órdenes reales que van sucediéndose en los años siguientes, para desembocar en las famosas leyes de 1542, en las que claramente se apuesta también por la construcción de un espacio en Indias en el que tiene que haber una consolidación del poblamiento, tiene que haber una conversión, digamos, razonada, tiene que haber pues una creación de estructuras sociales, económicas, y tiene que perseguirse el maltrato, el abuso a la población indígena. Bueno, pues en ese campo entra la emperatriz porque el emperador, primero en Italia en el año 30, después en los territorios germanos y después en los territorios flamencos, deja abierto ese campo a la emperatriz. Hay una carta en Bolonia que él firma en 1530 donde le dice poco más o menos que actúe como ella considere oportuno. Él se reserva, eso sí, nombramientos importantes, sobre todo relacionados con la Casa de Contratación de Sevilla, pero a partir de ese momento, pues la emperatriz se pone en marcha, y es difícil no ver casi a diario papeles que firma, que pasan por sus manos en relación con las Indias. ¿En qué sentido? Pues en el político, en el social y también en el educativo, porque se implica incluso en la creación y consolidación de algunas escuelas para enseñar a las Indias, y con un objetivo fundamental, entre otros, que es perseguir el maltrato. Es difícil conseguirlo a miles de kilómetros de distancia, pero sí inicia una
política encaminada a intentar cortar cualquier tipo de desmán, cualquier tipo de abuso que llega a sus manos, y llegan bastantes. Imagino que todo eso, iba a decir, iría minando la salud, ¿no? En aquella época tampoco es que vivieran mucho, las condiciones, lo que decía al principio, ¿no? De salubridad, de higiene y de todo, no eran las mismas de ahora, ¿no? Ella muere dando a luz en Toledo en 1539, que era, por desgracia, en aquella época no era extraño, ¿no? Que las mujeres murieran dando a luz. No, es una cosa bastante habitual en la época, lo va a seguir siendo en los años, incluso en los siglos siguientes, y en el caso concreto de Isabel de Portugal tiene una salud, se puede decir que bastante, digamos, frágil, pero tiene un problema, y es una serie de embarazos encadenados de los que se recupera muy mal. Recordemos que prácticamente pues queda embarazada año tras año. Si no queda embarazada más veces es porque el emperador no está directamente, pero ella tiene un hijo en el 27, que es el futuro Felipe II, tiene una hija en el 28, que es María, tiene un hijo en el 29, que es Fernando, muere a los pocos meses, el emperador desaparece, vuelve en el 33, vuelve a quedarse embarazada, tiene su primer embarazo malogrado en el año 34, desaparece de nuevo el emperador, pero ya se queda embarazada de nuevo y nacerá Juana, la famosa reina Juana o infanta Juana, ¿no? Que nace en el año 1535, y además después pues nacerá otro infante que también morirá, y el famoso embarazo que tú citas, que efectivamente es lo que le lleva directamente pues a la muerte, porque da a luz pues en muy malas condiciones. Ya el embarazo era muy 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 delicado días antes de su fallecimiento en Toledo el 1 de mayo de 1539. ¿Y cómo se lo tomó Carlos V? Pues muy mal. Yo creo que Carlos V... Imagino que un poco con su hijo Felipe II pasó algo parecido con Isabel de Valois, ¿no? Cuando ella murió, pues parece que él se desesperó un poco, ¿no? Siempre pensamos, ¿no? Idealizamos estos personajes, y aunque estuviera pues no voy a decir que de picos pardos, ¿no? Pero de viaje por el imperio, a sabiendo lo que hiciera y tal, pero al final estos matrimonios que en muchas ocasiones eran concertados, al final en ocasiones pues surgía incluso el cariño, el afecto, el amor, ¿no? Posiblemente ese sentimiento que tú dices de Felipe con respecto a Isabel de Valois fue parecido al sentimiento que pudo tener efectivamente Carlos con Isabel. Los dos se dice que estuvieron muy enamorados, muy conectados, muy compenetrados en todos los sentidos. Pero yo creo que es hasta el mismo momento del fallecimiento, en 1539, cuando Carlos V realmente... Él estaba aquí. Carlos V está en Toledo, efectivamente. Y yo creo que en ese momento se da cuenta de qué ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que ha perdido, sí, a la gobernadora, a la buena administradora, pero ha perdido a la mujer de su vida. Es la única persona con la que va a contraer matrimonio. De hecho, nunca más, pues va a casarse, como todos sabemos. Y es tal el sufrimiento que tiene el emperador cuando conoce la muerte de la emperatriz en el Palacio de Fuensalida, que por cierto es la sede actual de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Es tal ese sufrimiento que se encierra literalmente durante más de un mes, semanas, sin querer ver a nadie, solo a Tavera, al cardenal Tavera, que había acompañado en tareas administrativas tanto a la emperatriz como a Carlos estando en España, en el monasterio de las Islas, en las afueras de Toledo, y allí va a estar hasta finales de junio, iniciando en ese momento lo que es la segunda etapa de su reinado, que es una etapa, digamos, de inicio de declive, con el desastre de Argel, con alguna victoria, que es la de Mühlberg, que no resolverá el problema protestante tal y como él había planteado en sus objetivos iniciales, y que le dejará ya prácticamente fuera de la península hasta que regrese ya con su abdicación allá por mediados de la década de los 50. Es mucho, ¿no? Lo que queda no tanto por investigar, pero sí por divulgar, ¿no? Tú lo haces ahí brillantemente con tu libro Isabel de Portugal, El poder a la sombra de Carlos V, publicado por la editorial Síntesis, pero queda mucho por conocer de esas mujeres que estuvieron al lado de los grandes monarcas españoles. Sí, ¿no? Sí, yo creo que hay muchísima información todavía que desconocemos, y sobre todo además hay que volver a leer los textos, volver a las fuentes primarias, volver a interpretar muchísima información que hemos dejado un poco apartada, porque es verdad, como yo digo en el título del libro, al final Isabel de Portugal es una persona que está a la sombra, que ejerce un papel político destacado durante esos más de 7 años en periodos alternos, pero claro, ante la figura que tiene enfrente Carlos V, la historiografía pues la ha olvidado durante muchísimo tiempo, y hay que esperar prácticamente hasta el siglo XX, hasta obras de Vales Failde o después de Mazarillo Coleto a mediados del siglo XX, para rescatar no a la emperatriz, que era muy conocida siempre con el famoso retrato de Tiziano, la belleza de la emperatriz y todo esto, sino la faceta política
política, que yo creo que es interesante, efectivamente, bueno, pues en divulgarla, darla a conocer, desde el punto de vista de la historia de España y también desde el punto de vista de la historia de la mujer, ¿no? Que además vive en una época en la que hay otros nombres que no tienen un menor protagonismo desde el punto de vista político. Pensemos en la reina Catalina en Inglaterra con todos sus avatares, pensemos por supuesto que ella es nieta de los reyes católicos, de Isabel la Católica, pensemos el grupo de personas como Isabel de Valois y como también otras personas, por cierto, con nombre Isabel, que van a venir más adelante, pues en la época de Felipe IV o incluso con Felipe V, la Isabel de Farnesio, que van a ir tomando cada vez, digamos, un poco de más presencia, de más poder, ocupando puestos relevantes en las regencias, con un antecedente creo que importante, interesante, que hay que destacar, que es el de Isabel de Portugal. Yo creo que su conocimiento sí que fue un hecho en cuanto a su faceta política en el 16, pero bueno, pues por las cosas de la historia se fue, digamos, un poco abandonando o perdiendo pues a partir del siglo XVII, ¿no? Además, ya como última pregunta, como última reflexión, Isidoro Jiménez, el hecho de la madurez, ¿no? Con apenas 25 años, enfrentarse a ser la gobernadora, ¿no? prácticamente de un imperio junto con Carlos V, que son 25 años, que hoy muchos políticos que tienen 25 años no le llegan ni a la... y con muchísimos más estudios, quizás muchísima más preparación académica, pero desde luego le faltaban todas esas tablas, ¿no? Isabel las tenía. Totalmente de acuerdo. No voy a insistir en esto último porque, vamos, no es el momento. No vamos a dar nombres. No es el momento ni el lugar, pero totalmente de acuerdo. Es una persona que con esa edad y muriendo además con 35 años, es decir, el periodo que va pues de los 22 años a los 35, es una persona que al margen de dedicarse a su familia, de ser una buena responsable de su casa y de su consejo, ejerce la política y además se atreve en algún momento hasta a desautorizar, ¿no?, al emperador, no en público, mostrando su desacuerdo, es decir, manteniendo una línea firme que normalmente pasa por la defensa de los intereses castellanos en detrimento de los intereses del imperio, pero se mantiene con una fortaleza y con una brillantez que empieza a apagarse, teniendo en cuenta también esos problemas de salud que comentábamos anteriormente en sus últimas regencias, en el 37, 38 especialmente. Pero los primeros 4 o 5 años de su vida política creo que son bastante brillantes, con luces también, evidentemente con sombras, porque tiene cierta limitación para ejercer el poder, pero creo que en el balance de su actuación los resultados son dignos de conocer y de destacar más allá, insisto, de la belleza incuestionable de la emperatriz. Muy grande Isabel de Portugal, como hemos descubierto en este bloque de Ser Historia aquí en la cadena SER, de la mano de Isidoro Jiménez, autor de este libro, Isabel de Portugal, el poder a la sombra de Carlos V, historiador, periodista y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Como siempre, Isidoro, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, y a todo el equipo, y sobre todo, bueno, por la labor que venís haciendo desde hace muchísimos años con el tema de la historia, que es necesaria, que se puede contar y que se puede disfrutar con ella y que es muy importante para saber cómo es nuestro mundo actual y para conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Peñas de San Pedro reconstruye su historia desde su fortaleza. Y es que desde este punto en el que nos encontramos se están realizando una serie de excavaciones a través de las que conocer con más detalle el pasado de este municipio albaceteño. Pues no solo es una cosa de investigación, sino que también es una cosa de ayudar al pueblo a recuperar su patrimonio y a que lo conozcan y lo puedan enseñar al resto, ¿no? Porque es lo más importante. Una campaña intensa y fructífera en la que ha destacado el hallazgo de un emplazamiento ibérico en el que se aprecian construcciones típicas ibéricas. Asociado a esto, muchísimo material solo ibérico, con un arco cronológico desde el siglo V hasta finales del siglo II a.C. Y el final nos lo dan sobre todo las importaciones. Hay ánforas greco-itálicas,
hay cerámicas campanienses, es decir, cerámicas de importación que nos están hablando no solo del momento final, sino de las relaciones comerciales que mantenían los iberos asentados en las peñas con otras culturas del Mediterráneo, es decir, estaban en la dinámica comercial de ese momento. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, pasamos de página y nos adentramos en la arqueología, en el mundo de la arqueología. Escuchamos al comienzo de este mismo bloque, como digo, un fragmento de un vídeo de la web de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde se nos habla de los trabajos que se están realizando en Peñas de San Pedro, un lugar extraordinario en donde esa Peña del Castillo está dando infinidad de sorpresas desde el punto de vista arqueológico. Una de las arqueólogas, la última voz que escuchábamos en ese tren de voces, Lucía Soria, que es la directora de las jornadas de las que vamos a hablar ahora, precisamente unas jornadas que nos acercan un poco, ¿no?, a cómo se tiene que revalorizar el patrimonio, cómo se tiene que excavar, pero sobre todo para ponerlo en valor. No tanto, desde luego, que es la función más importante, ¿no?, el estudio científico que se haga de todo ello, sino también la puesta en valor para poder comunicarlo, que las generaciones futuras lo disfruten y de alguna forma todos seamos conscientes de alguna manera de nuestra propia historia. Alejandro Jaquero, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, muchísimas gracias por esta oportunidad para explicaros un poquito de qué trata nuestro proyecto. Alejandro Jaquero es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Él me escribió hace unas semanas muy amablemente un correo electrónico para anunciarme, ¿no?, esas quintas jornadas de recuperación y revalorización del patrimonio cultural que se iban a llevar a cabo en la localidad de Peñas de San Pedro, en donde se iba a incluir también una visita al yacimiento de la Peña del Castillo. Estamos hablando de la provincia de Albacete. Alejandro, lo primero, ¿cómo han sido esas jornadas? Imagino que estuve viendo el programa organizado y dirigido por Lucía Soria, que la escuchábamos en el corte, como decía antes, pero ¿cómo han resultado finalmente estas jornadas? Pues realmente han resultado muy exitosas, una presencia importante tanto de alumnado como de aficionados a la historia, a su divulgación, a su puesta en valor y desde luego con un primer día de trabajo en la Facultad de Humanidades de Albacete, en la que asistimos a ponencias de colegas del ámbito nacional, colegas de la Universidad de Jaén, colegas de la propia Universidad de Castilla-La Mancha, y en el siguiente día lo que a nosotros nos gusta en especial es revalorizar ese lugar patrimonial que pasa a ser protagonista de la intervención y en el que realizamos una visita guiada a las actuaciones arqueológicas que se han ido desarrollando durante todo el año y además una serie de ponencias más especializadas, orientadas tanto desde un perfil especializante pero también con ese toque divulgativo para que que se acerca por primera vez a aspectos históricos, en este caso una de ellas ejecutada por Miguel Ángel Hervás, arqueólogo profesional referente en el estudio de la arqueología de la construcción, pues ilustró perfectamente esos otros métodos interdisciplinares para poder llegar a comprender pues todos los objetos patrimoniales en su justa medida. Yo lo decía al principio, ¿no? Uno de los éxitos que tiene este tipo de trabajos y de jornadas es la puesta en valor, ¿no? No solamente es excavar, publicar, divulgar también, porque luego el gran público no tiene acceso a esas publicaciones científicas y para eso, bueno, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena, ¿no?, con este programa Ser Historia aquí en la cadena SER, pero ha cambiado mucho, ¿no?, la musealización incluso me atrevería a decir casi en la última década, ¿no?, con todos los sistemas digitales, todos los sistemas hoy con el teléfono celular, el teléfono móvil que llevamos en el bolsillo, podemos casi interactuar con ese entorno de un yacimiento. Efectivamente. Ahora mismo hemos pasado, de hecho el ejemplo de la Peña del Castillo es muy gratificante porque hemos pasado de tener un yacimiento que no estaba trabajado, que no era visitable, pero no era interpretable. Ahora, gracias a la tecnología, gracias a todas las actuaciones arqueológicas y de musealización que se han hecho en lo alto de la Peña y también en el yacimiento ibérico que se localiza en la ladera sur de la misma, pues encontramos un espacio patrimonial revalorizado, que es capaz de interpretarse por sí mismo, con la ayuda de unos pocos medios y que a su vez hace que, como muy bien dices, esas publicaciones academicistas pues
traspasen el umbral de la academia y lleguen a todo el público. Es importantísimo esa labor de divulgación. ¿Cómo en la circunscripción más cercana, ¿no? Ahora hablaremos un poco del yacimiento, de esa peña del Castillo, la gente de la localidad, del pueblo, del área, de la zona, ¿cómo se toma este tipo de iniciativas, ¿no? Que en definitiva no solamente también tiene su aporte económico, porque eso implica atraer gente que va a enriquecer, ¿no? Que va a dejar dinero en la zona, pero ellos mismos también, insisto, ¿no? Que les gustará, ¿no? Que se ponga en valor su propia historia y su propio patrimonio. Claro que sí. Es muy curioso ver cómo cambia la vista de esta gente que ha tenido siempre el castillo delante, la fortaleza, y lo habían visto simplemente como un elemento más de su cotidianidad, pero el trabajo paulatino de las diferentes excavaciones, de las actividades de divulgación, de las visitas, hacen a la propia gente verlo con otros ojos, reivindicarlo como un elemento identitario de su propia cultura y de su propia realidad histórica, y eso a nosotros nos llena de orgullo, ver que toda esta labor no queda simplemente en algunos trabajos y solamente, sino que tiene una repercusión directa e incluso está beneficiando a gente que incluso se está permitiendo pues poder mínimamente vivir en torno a la Peña del Castillo como un recurso turístico atractivo. Uh-huh. Si tuvieras que definir la Peña del Castillo, ¿cómo lo harías? Pues casualmente, hablando de efectivamente, no es un castillo como tal, es un recinto fortificado, y habría que cambiar ese chip para ver lo que tenemos allí en lo alto de la peña, una gran mole defensiva que ha tenido la oportunidad de ver a culturas desde la prehistoria, de la protohistoria, hasta los últimos siglos, o mejor dicho, hasta el siglo XIX, ya en los últimos elementos de nuestro mundo contemporáneo más significativos a nivel militar. Han podido ver pasar todas esas civilizaciones, esas culturas, que en cierto modo han ido modelando el uso que se le ha dado a ese elemento patrimonial tan destacado y que es casi un elemento paisajístico en sí mismo, internado en la provincia de Albacete, esa puerta hacia la Sierra de Alcaraz, y ese elemento vigía para controlar todo el llano albacetense y esos cruces de caminos propios desde la antigüedad y más adelante durante el medievo. Quizá lo definiría, tras esta gran reflexión, como un gran cruce de caminos. Lo llamativo de la Peña del Castillo, de este yacimiento, es la horquilla cronológica que tiene, ¿no? Escuchábamos en ese corte al principio a Lucía Soria hablándonos de esos elementos ibéricos, ¿no? de la cultura ibera, hay que me trabo, pero hay mucho más, ¿no? A mí, claro, yo como tengo especial apego, ¿no? al mundo ibérico, cuando yo escuché y me estuve documentando estos días sobre las informaciones que hay alrededor de los trabajos que se han realizado, claro, todo lo que está relacionado con el mundo ibérico, pues a mí me hace saltar las alarmas de forma positiva, ¿no? Porque parece que le da como cierto empaque, ¿no? al yacimiento, es como la guinda, ¿no? que culmina el pastel, pero hay mucho más, ¿no? ¿Cuál es el perfil cronológico? ¿Cuál es el primer asentamiento y el último de esta Peña del Castillo? Pues gracias al trabajo científico, siempre datándonos, obviamente tenemos algunos restos diversificados de elementos prehistóricos, pero el que es inédito y datado gracias a la investigación es este poblado ibérico, en torno a la Edad del Hierro, relacionada con la cultura ibérica, que se localiza en la ladera sur, no en lo alto de la peña. Eso también es muy curioso. Sí que es cierto que en la superficie de la peña se conservan mínimamente algunas estructuras, otras que son vinculables a este legado ibérico, pero de la manera que se ha localizado en la ladera sur, totalmente preservado de las inclemencias, de la culturización de otras civilizaciones que hayan podido modificar, no se ha localizado en otro lugar. Tenemos otras etapas posteriores, pero a partir de la ocupación ibérica, destacando sobre todo el poblamiento medieval, un poblamiento medieval vinculado a esa trama doble de la Reconquista, de ocupación islámica en un primer momento, de etapa emiral y califal, y una recuperación cristiana en ese periodo de cruces, de combates y de recuperaciones de plazas, y una posterior
recuperación almohade para una de nuevo recuperación y asimilación ya totalmente como fortaleza cristiana. Durante la Edad Moderna va a ser muy importante también la presencia, y de hecho ahí se genera el crecimiento del yacimiento, pues en 1537 consigue el título de villa, la propia fortaleza y el emplazamiento. No hemos de olvidar que hay que mirar más allá que un simple castillo. Estamos hablando de una ocupación de en torno a 4 hectáreas, donde se desarrollaban diferentes edificios civiles importantes, edificios religiosos y todo un conglomerado de sociedad moderna en lo alto. Esa realidad se va a ir atemperando con el paso de los siglos hasta llegar al abandono de la cima de la peña por obviamente comodidad en el uso diario. Y ese giro de la historia lo que va a organizar es que cambie de nuevo ese rol a una postura mucho más defensiva. Ya a comienzos del siglo XIX vuelve a remilitarizarse la fortaleza, reestructurando todos los edificios superiores y acondicionándolos a este nuevo sistema militar, sobre todo condicionado por la artillería. Lo que hace es desmontar todos los elementos patrimoniales que se encontraban encima, generar unos nuevos y tener una presencia muy importante en sucesos tan relevantes como la propia Guerra de la Independencia, donde contamos con elementos de fuentes primarias que nos hablan de la trascendencia, sobre todo de epistolografía, que nos hablan del intercambio militar entre el lugarteniente Carlos Ullmann del Alto de la Peña y los franceses que se atrincheraron abajo, pero no se llegó a generar una realidad, un conflicto, y posteriores empaques durante las guerras carlistas. Se habla de la presencia del líder militar Ramón Cabrera, el Tigre del Maestrazgo, en lo Alto de la Peña, controlándola dentro de su demarcación, y también otros sucesivos hechos en los que tienen mucha importancia la Peña del Castillo como cárcel militar, como cárcel también para delitos de imprenta desde el propio gobierno y para políticos díscolos, y como elemento significativo dentro de esas fortalezas de interior de artillería, tan significativo que incluso Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales hace mención a esa realidad de la Peña del Castillo como una fortaleza, pueblo con fortaleza, fortaleza sin pueblo, aduciendo a esa realidad de la dureza del propio entorno como una cárcel en la que sobre todo los que aquí llegaban eran para ser no tanto justiciados, pero sí severamente castigados. Esa realidad, sí. No, decía que es curioso, ¿no? La cantidad de elementos históricos, arqueológicos en un solo lugar, que, a ver, en otros quizás lo vemos con... Aquí, por ejemplo, nosotros hacemos el programa en Madrid, si te pones a cavar hacia abajo, pues seguro que aparecen un montón de cosas, ¿no? Pero tenemos el problema de que está todo edificado y es muy difícil, prácticamente imposible, conocer un poco la historia del lugar. Pero desde el punto de vista arqueológico, me estás describiendo que esta Peña del Castillo en la provincia de Albacete, junto a la localidad de Peñas de San Pedro, es quizá una de las más ricas, ¿no? Por no la diferencia, lo singular de cada uno de esos elementos cronológicos que van formando la propia historia de la Peña, ¿no? Efectivamente, es que en un ámbito de 4 hectáreas, como digo, podemos hacer un repaso por todos los fenómenos principales de la historia de España, desde la cultura ibérica en el mundo antiguo a los principales hechos del medievo, las sucesivas elementos significativos de la Edad Moderna y quizá subrayando y revalorizando el emplazamiento militar del siglo XIX. Hay pocas fortalezas que se conserven con la calidad y con el tamaño que conservamos la Peña del Castillo, y todas las planimetrías que todavía se conservan y que nos hablan de esa historia militar del siglo XIX, que es muy rica porque aquí se puede ver perfectamente todos esos usos y desempeños que tienen lugar en un emplazamiento tan concreto como esta Peña del Castillo. Te voy a hacer una pregunta que seguramente muchos oyentes de Ser Historia se estarán haciendo ahora, ¿no? Tenemos una fortaleza del siglo XIX y hay evidencias también del mundo ibérico, pues imagino que del siglo IV, III o II antes de nuestra era. En esos casi 2000 años, ¿cuáles son las pautas que toma un arqueólogo para empezar a excavar? Es decir, yo no sé si para acceder a la parte
parte del mundo ibérico habéis tenido que desmantelar o desmontar construcciones posteriores que bueno, pues que quizás tendrían también su interés y las habéis sacrificado a sabiendas de que abajo había algo ibérico de mayor valor, o vais realizando las catas son estos recuadritos, ¿no? Estos cuadraditos que utilizan los arqueólogos para delimitar el espacio de excavación, y en un momento dado pues apareció ahí lo ibérico. ¿Vais sacrificando mucho de lo que hay en la propia peña? Pues fíjate, aquí la labor del sacrificio no lo hemos tenido que realizar nosotros, porque los militares en el siglo XIX fueron los que reestructuraron todas las edificaciones que se encontraban en la parte superior de la peña. Sobre todo comenzó trabajando con pequeñas catas para ir viendo la potencia del yacimiento, pero cuando hemos ido a trabajar, sobre todo en la dirección de la profesora Lucía y en la serie de arqueólogos que están en su equipo, se ha visto como el trabajo en algunos elementos significativos como la iglesia nos han dado la mezcolanza de todas estas fases evolutivas sin tener nosotros directamente que hacer una intervención que fuese demasiado nociva, porque ya los propios militares habían realizado ese desmonte incluso. Un ejemplo muy claro, en la propia iglesia de Nuestra Señora del Socorro, que es en la parte superior de la peña, era una iglesia gótica, seguramente estaría sentada en una estructura anterior que todavía no se ha llegado a localizar, pero cuando los militares llegan en el siglo XIX la reacondicionan totalmente como un cuartel militar. Entonces lo que hacen es desmontan parte del presbiterio, instalan diferentes dependencias, utilizan la propia nave central, que era el propio cementerio de la villa medieval, como un patio de armas, y claro, entre sus obras, que desmontan muchas de esas partes, se encuentra el origen de esos edificios. Hay que hacer una labor en la que nosotros no somos tanto los que sometemos el patrimonio. No obstante, también se utilizan otras técnicas no invasivas, a través de prospecciones sistemáticas, a través de técnicas innovadoras como el georradar, que nos han ayudado, por ejemplo, a localizar, sin tener que hacer trabajos invasivos, a localizar el propio asentamiento ibérico en la ladera sur, que se pensaban simplemente en un primer momento que eran terrazas agrícolas de trabajo. Justo con el trabajo de georradar se encontraron ese urbanismo ibérico a 2 metros casi de profundidad, totalmente preservado gracias a esa labor agrícola. Imagino que, volviendo un poco a esto que comentabas ahora del mundo ibérico, ha aparecido ese poblado y, como sucede siempre, ¿no? Me llamó la atención, ¿no?, que no estuviera arriba, ¿no?, sino que estuviera en una zona media de esa peña, pero otro de los objetivos también será buscar ahora la necrópolis, ¿no?, ibérica. Efectivamente, uno de los objetivos es encontrar la necrópolis, que todavía, por desgracia, no se ha encontrado, pero en futuras actuaciones se espera hallar un espacio concreto. Fíjate que llevamos 5 años de trabajo en los que se ha desarrollado muchísimos aspectos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Pero también por su riqueza en la provincia de Albacete no hay tantos poblados ibéricos. De hecho, va a ser uno de los primeros, junto al yacimiento, el parque arqueológico de Libisosa, que encuentra estructuras ibero-romanas. Aquí tenemos estructuras ibéricas totalmente preservadas, incluso anteriores, vinculables con algunos de los elementos constructivos que se hallan por ejemplo, en el Cerro de las Cabezas, en Valdepeñas, también parque arqueológico. Es muy curiosa esa conexión que existe. Lleváis 5 campañas, decías, estáis investigando, seguís excavando, pero ¿es visitable, aunque sea parte del yacimiento, o se puede ver todo por los amigos que nos están escuchando? Claro, el yacimiento está totalmente abierto y puede ser visitable durante todo el año sin ningún problema. Lo único que las estructuras que todavía no se han restaurado permanecen cubiertas para evitar su deterioro durante el resto del año. Sí que es cierto que la parte del yacimiento ibérico, por las características que tiene en ladera tan empinada, todavía está pendiente de una actuación que permita su mejor accesibilidad y su vinculación con el resto del yacimiento, para hacer una visita totalmente integrada con la parte superior de la peña y con la parte inferior.
pero les invito a todo el que quiera, que puede pasearse libremente, ver esas 4 hectáreas de terreno que son realmente el origen poblacional del municipio y comprender parte, ahora mucho más comprensible, de esa arquitectura militar del siglo XIX, pero también de ese urbanismo bajo medieval y moderno de la época más relevante en la que el castillo asume esa preponderancia durante el medievo, y obviamente también para aquellos que les interese incluso el patrimonio natural, porque es uno de los miradores más espectaculares que tenemos en el entorno. La visita es totalmente obligada para todos esos aspectos que al fin y al cabo son patrimonio cultural, todo ello. Desde luego que sí, patrimonio cultural es quizás lo más importante, ¿no? Aparte de comer bien y todas esas cosas, que está muy bien también, pero disfrutar y aprender de nuestra propia historia y de del legado, ¿no? de tantas generaciones que han puesto su granito de arena en esa vida, en ese yacimiento vivo, absolutamente vivo, que es la Peña del Castillo en Albacete. Lo podemos encontrar muy cerquita de Peñas de San Pedro, este pueblecito maravilloso que acoge los trabajos en el yacimiento. Alejandro Jaquero, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por habernos acercado de una forma tan viva esas jornadas, ¿no?, de recuperación y revalorización del patrimonio cultural que habéis tenido ahí en la Universidad de Castilla-La Mancha, por los trabajos realizados en esas excavaciones y, como digo siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por darnos visibilidad. Al final, volvemos al principio, si no hay difusión y divulgación, toda la creación de conocimiento cae en saco roto. Así que os agradecemos este pequeño altavoz que nos dais para dar visibilidad de este gran proyecto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Llegamos al final de un nuevo programa de Ser Historia, el 726, que hemos dedicado principalmente al Conde de Romanones, Isabel de Portugal, ese yacimiento de la Peña del Castillo. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y en esta ocasión Chumi Rodríguez a los mandos técnicos de la misma máquina. Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.